¿sí? Ponemos a grabar no solamente por la gente que, bueno, no se pudo conectar ahora, sino también por si en el momento de más tarde o mañana quieren volver a ver el webinar, lo pueden hacer, ¿sí? Nos escriben y les pasamos el link. Bueno, muy buenas noches a todos, ¿sí? Quienes habla, algunos ya me conocen, veo un par de caras nuevas, luego están también la gente, los chicos del curso de este momento de criptomonedas. Yo soy Nicolás, ¿sí? Pertenezco a la comunidad TGT, ¿sí? Y quiero presentar a quien hoy les va a brindar este webinar, a este excelente profesional, ¿sí? Coach ontológica, Josefina Delisi, ¿sí? Quien va a estar trabajando con todos ustedes, algunos que son traders, otros que van en camino a ser traders y otros que, bueno, se meten para ver también un poquito cómo es todo este ámbito, el tema de, bueno, la inteligencia emocional. Así que, José, te doy la palabra a vos. Muchas gracias, Nico. Bueno, chicos, buenas noches a todos. Y les comento cómo vamos a desarrollar esta noche. Yo normalmente no hablo todo el tiempo y al final hago las preguntas. Por lo general hablo 10 minutos, corto, si hay alguna pregunta prefiero contestarla en el momento, porque a veces la pregunta tiene que ver con lo que dije en esos 10 minutos, y así vamos continuando. Si no hay preguntas, seguimos, ¿eh? Y después al final el que quiera hacer preguntas las va haciendo. Entonces, hoy yo voy a compartir pantalla ahora porque voy a poner la presentación y les voy a ir mostrando como imágenes, y si tienen alguna pregunta que ustedes consideran que no se la quieren olvidar o que yo la puedo decir mientras estoy hablando, la ponen acá en el chat. Bueno, esperen un poco que voy a compartir, así, entonces, esperen, acá. Bueno, entonces, voy a sacar esto, porque me molesta. Ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional y orientada, como les dije en el video que ustedes mostraron, orientada a traders. ¿Por qué a traders? Porque la inteligencia emocional la tenemos todos, trabajemos en lo que sea. Porque el trader tiene que estar en una situación de alta presión y en una situación muy volátil. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia emocional en esas situaciones particulares? Pero lo que yo digo acá es, vale para el trader como para todos, solamente que ahí va a haber estrategias diferentes. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es qué es la inteligencia emocional. Sería bueno saber, yo lo que voy a hacer ahora es poder definir algunas cosas como para que ustedes puedan, espera que acá, definir algunas definiciones de lo que significa y después vamos a ir a otros temas. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? En primer lugar, tenemos que hablar del cerebro, porque en el cerebro es donde pasa todos nuestros comportamientos. Es mucho más complejo que esto, pero pongámoslo así simplemente. Entonces tenemos una mente racional y una mente emocional. En el emocional están los sentimientos y las emociones, y en el racional están los pensamientos de manera lógica y analítica. Ahora, los grandes problemas que tenemos las personas es cuando están vinculadas o no están en armonía. Y no están en armonía, después vamos a ver por qué. Y entonces aparecen determinadas emociones mucho más fuertes que otras, y entonces a veces obstaculizan lo que tenemos que hacer. Lo que sí les digo ahora, que después lo repetimos, es que lo emocional condiciona lo racional. Lo emocional nos hace mover, lo racional no nos hace mover. O sea que el comportamiento que vemos tiene que ver con lo emocional, no con lo racional. Bien. Entonces, ¿qué hacemos para controlar esa parte emocional? Cuando digo controlar, es poder canalizarla y poder ver qué hago para poder saber qué es lo que me está pasando. En primer lugar, ustedes ahí tienen un listado que primero las tenemos que entender. Esta parte de entender lo que son las emociones es muy importante porque después lo vamos a relacionar con
otros temas que tienen que ver con el trader. Después tenemos que poder manejar las emociones, que es la parte más difícil. Después eso nos hace motivarnos. Motivar viene de la palabra moverse, de motor, o sea que yo me motivo cuando me muevo. Otro elemento que tengo que tener claro es la empatía, porque yo tengo que conectarme con los otros y además cómo administro mis relaciones. Porque las relaciones me influyen a ir para un lado o a ir para el otro, a moverme. Esto es en líneas generales. Entonces, acá les digo lo siguiente. Ahora, dicho esto, tenemos que entender cómo funciona el cerebro. Porque si entendemos cómo funciona, vamos a saber qué estrategia utilizar para poder a veces hackear, a veces bloquear y a veces canalizar. Podemos hacer todo eso con el cerebro, porque la verdad que el cerebro no entiende entre lo real y lo no real, eso se los digo ahora, después en todo caso lo explicamos más. Vamos a ver qué pasa, cómo es en nuestro cerebro. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos 3 cerebros, están obviamente interconectados. El reptilíneo, o reptil, como se lo llama, que es el que está en rojo, es el más primitivo, digamos, ¿no? La vida nació con ese cerebro. O sea que no piensa, no siente nada, nada. Simplemente reacciona ante los estímulos. El que está en amarillo es el límbico, que es el segundo que aparece en la evolución, que es donde están las emociones. Todo lo que sentimos y las emociones están ahí. Y el tercero, que es el que aparece último en la evolución, es lo racional, lo que analiza, la lógica, el que piensa. Ahora, dicho esto, les digo, en el límbico está la mayor parte de la información. El que tenemos que trabajar es con el límbico, también con el racional, pero después vamos a ver cómo, pero el límbico es el que nos define cómo somos. Si entendemos el límbico, también entendemos cómo somos y cómo actuamos frente a determinadas situaciones que se nos aparecen. Si nosotros conocemos este funcionamiento, tenemos la llave de cómo poder generar estrategias para que nosotros podamos controlar al límbico y no el límbico que nos controla a nosotros. Pero en realidad el que nos controla es este cerebro. Este es el reptil, que normalmente secuestra la amígdala. Cuando a nosotros nos aparece una emoción fuerte ante una situación, lo primero que nos aparece es el miedo, que es la más básica de todas, que es la que nos hace sobrevivir. Cuando aparece eso, es un secuestro de la amígdala. Ahora, en ese momento, cuando estamos en pánico, no pensamos. Y no aparece ninguna otra emoción que no sea el miedo. Ese secuestro a veces es inconsciente, involuntario. Uno podría preguntarse, ¿y qué puedo hacer con esto? ¿Puedo evitarlo? Sí, podemos evitarlo. Pero tenemos que ver cómo lo hacemos. Una cosa les quiero decir antes de seguir. Trabajar y entrenar las emociones, la inteligencia emocional, aseméjenlo a un deporte. Si yo quiero aprender a nadar, seguramente si leo un libro no voy a aprender a nadar. A lo sumo puedo entender cómo se nada, pero para aprender a nadar me tengo que meter en el agua, tengo que practicar, miro el libro, practico, lo puedo hacer solo. Algunas cosas puedo lograr hacer, algunas personas lo pueden hacer, otras no. Ahora, si yo lo que quiero es nadar y ser mejor y sobresalir, ahí voy a tener que tener un acompañamiento y un técnico. Tengo que tener para que me acompañe a hacer, no sé, lo que yo quiera hacer. Quiero hacer el top 10, tengo que practicar mucho y tengo que tener como una rutina y tengo que tener determinadas técnicas para poder hacerlo. Entonces, así controlamos la inteligencia emocional. No es solamente escuchando cómo se hace, sino haciéndolo. ¿Por qué? Porque las emociones
se comportan, están los hábitos que tenemos interiormente, y como todo hábito es muy difícil de modificar, y después vamos a ver por qué. Entonces, desde el miedo, cuando se me pasó el momento del pánico, me aparecen estas otras emociones, ¿no? Que son las básicas, ¿no? Me aparece, o me pongo mal, o me enojo, o si me va bien me pongo alegre, bueno, gano, o justamente logro hacer un buen negocio, o muchas veces la ansiedad es algo más, más deteriorante, digamos, ¿no? Es decir, si hay que evitar algo es la ansiedad porque es continua, que tiene que ver con el estrés, y después vamos a ver a qué me estoy refiriendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahora no, José, viene todo muy No, bien. todo muy Perfecto. claro. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Dónde estaba acá? Estaba con esto. Bien. Si continuamos, vamos a ir bien. Eso Todavía no se está compartiendo, José, ¿eh? Ah, no, entonces, claro, elemental, no compartí. Saqué el compartir, no lo compartí. Ahí. Tengo que volver a empezar. Bien. Ahí está, ahí se empezó. Ahora sí, ahora sí. Y lo que yo le dije antes de las emociones es lo que está en el límbico. Ahora, esta es la parte racional. Y acá vamos a ver qué relación tiene esto con la parte límbica. Fíjense que acá hay dos elementos. Uno que es, esperen que subo esto que me molesta, uno que es el habla, ¿no? El lenguaje está en el racional. Y el pensamiento, las preguntas que nos hacemos está también en el racional. Quiero detenerme en el lenguaje porque el lenguaje es la parte que últimamente no se le da mucha bolilla, pero la verdad es importante, porque si yo puedo describir lingüísticamente algo, lo puedo pensar y también lo puedo expresar, y entonces el límbico también lo puede entender. Si yo no puedo tener claro en mi racional algo, tampoco lo entiende el límbico, y por lo tanto no puede ser, no entra en la conciencia, no actúa como yo quisiera que actúe. Entonces la parte del lenguaje es importante. La otra importante son hacer preguntas. Preguntas que tienen que ver con la reflexión. ¿Por qué? Porque las otras que están acá también están en lo racional. Están las ideas preconcebidas, está lo que te dice que está bien, lo que está mal, pero como opinión, están los sesgos, y eso, si no lo, digamos, lo analizo con el habla y la reflexión, realmente actuamos como si fuera todo un límbico. Porque, por ejemplo, ¿por qué haces esto? Ay, no sé por qué, no sé, todo el mundo lo hace, lo hago. Esto es lo peor que le puede pasar a las emociones, porque entonces estaría actuando lo racional como si fueran las emociones. Espera, y acá porque no sigue esto. Bueno, y acá ustedes vean que tengo, todo esto es lo que está dentro del cerebro. Fíjense, el córtex, que es lo racional, yo puse 10 megabytes y 10 terabytes para que vean la relación de información nada más, no porque tiene esa cantidad de información. Digo, si el córtex tiene 10 megabytes, el límbico tiene 10 terabytes de información. El límbico es el disco rígido del cerebro. Toda la información está ahí. Toda la información de nuestra historia personal está ahí. Consciente e inconscientemente, pero está ahí. El racional, cuando viene algo de afuera, cuando viene un estímulo, o sea, ustedes tienen que tomar una decisión y están viendo algo. Lo que hace el córtex es conectarse con el límbico, buscar la información vieja o previa o que estuvo en algún momento, por eso es bueno tener memoria. La memoria es importante desarrollarla porque me permite una conexión mucho más fluida entre lo que pienso y lo que siento.
Ahora fíjense en los numeritos de abajo. Solamente el 15% es racional y consciente. Es decir, consciente significa darnos cuenta, nos estamos dando cuenta. En este momento yo me estoy dando cuenta que estoy con un grupo de gente y que estoy hablando, y ustedes se están dando cuenta de que están conmigo. Eso representa el 15%. El resto de información que tenemos es el 85% de los datos son subconscientes o inconscientes. ¿Cuál es el trabajo del córtex? ¿Cuál es el trabajo, lo que dije, del lenguaje y de la reflexión? Que yo pueda, de esta parte subconsciente, poder pasarla a la conciencia lo que más puedo. Si yo logro eso, puedo controlar las emociones. Para eso tengo, como les dije, recuerden, la natación o cualquier otro deporte, ¿no? Yo necesito ejercitar, practicar, ¿viste? Tengo que trabajar muchísimo para eso. Ahí, José, Ahora, perdón que te interrumpa, ahí están haciendo dale. dos preguntas. ¿Querés que te las diga ahora o Perfecto. querés terminar con este? No, dale, porque esto que viene ahora es importante. Dale, pone Edgar, pregunta, cuando tienes un problema y no encuentras solución, ¿sientes necesidad de hablarlo con alguien? Porque puede suceder que al explicárselo a alguien encuentres la solución. Pregunta Edgar. Sí, exactamente, es así. Ahora, después más adelante yo pongo cuál es una de las estrategias. ¿No? Una Bien. estrategia es los grupos, justamente. Claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, también pregunta Diego Rigotti, pregunta, cuando invertimos más, nos ponemos nerviosos y podremos tomar malas decisiones. ¿En qué lugar podríamos ubicarnos? Eso es límbico puro. Lo que pasa es que hay una técnica que después la voy a nombrar. Yo las técnicas las voy a nombrar hoy porque cada una de esas hay que practicarla, que se llama la técnica del desapego. ¿Por qué me pongo nervioso? Porque yo, cuando hago una decisión de invertir, en realidad pienso en las consecuencias. Y justamente si pienso en las consecuencias, en realidad ahí es donde me atrapa y me secuestra el reptil. Porque la consecuencia yo la siento como un peligro, y cada vez que siento peligro, el reptilíneo directamente secuestra. ¿Viste? Entonces, obviamente cada persona va a tener un grado de secuestro diferente. Claro, Por claro, eso, eso quería decir. Por ejemplo, hay casos con traders de TGT que hay algunos, como por decirlo, ¿no? Por ponerle un nombre, hay algunos que son como kamikazes en el sentido que invierten de cierta manera y hay otros que son más cautelosos. Y esto obviamente ya depende también de cada perfil de inversor y cómo cada uno conlleva las emociones. lo que pasa es que depende de todo esto que dije antes, porque fíjense, acá dice, las malas experiencias o las buenas del pasado influyen en cómo respondemos física y emocionalmente a sucesos del presente. Esto parece lamentable, pero no es tan así, porque en realidad toda nuestra historia hace que seamos como somos hoy. Depende de la experiencia que hemos tenido, qué nos ha pasado, cómo hemos resuelto, qué contexto hemos tenido, en qué contexto hemos vivido, y las experiencias, como están todas en el límbico, hay algunas experiencias que emocionalmente son más fuertes, más traumáticas, más críticas, esas nos influyen más. Por lo tanto, lo que va a ser diferente una persona de otra va a ser esto, va a ser la historia personal de cada uno. ¿Ah? Por lo tanto, es importante empezar a trabajar sobre la historia personal, porque estas historias personales lo que hacen, recuerdan cuando yo les mostré lo del racional, que estaban las ideas preconcebidas, los sesgos, todo eso son cosas que nos han ido quedando, que ahora ya no son conscientes, sino que han quedado en el subconsciente, pero que a la hora de tomar una decisión están interfiriendo en nuestra decisión. Claro. Toda decisión que nosotros tenemos tiene un 80% de emocionalidad y 20% de racionalidad. Eso de que las decisiones son racionales es un cuento chino. Son 80-20, 80 emocional. Por eso es tan importante controlar la emocionalidad.
porque eso nos permite usar ese 20% de lo racional adecuadamente y en armonía. Porque si no, si es un 80-20 y yo lo dejo ahí que haga lo que quiera y en realidad no lo tengo controlado, ese 20% me va a resultar muy negativo a la hora de invertir, por ejemplo. Inclusive, José, en esto pienso que también una persona, un trader, un inversor, en un momento también de incertidumbre, de cierto momento en el que las emociones realmente se presentan, este 20% se achica mucho más. En realidad no es que se achique el 20%, sino que el emocional se desordena. Ah, ahí está. ¿Entendés? Se desordena porque con todos los sesgos, las cosas, la información que tiene, que perturbadora, como se desordena, también te desordena la parte racional. Entonces, por eso es tan importante meterse ahí, y hay que practicar. ¿Vieron cuando ustedes hablan del análisis técnico, el análisis fundamental? El análisis fundamental es crucial para entender el técnico, para poder decidir. Y entender la emocionalidad es fundamental para entender, es importante para entender el análisis fundamental y a su vez para entender el técnico. Porque así como ustedes ven patrones, vieron que cuando dan el curso, es decir, hay patrones de cómo se comportan las criptomonedas. La emocionalidad tiene patrones de conducta. Lo que pasa es que esos patrones de conducta no están conscientemente y se repiten cada vez que yo me encuentro en una situación parecida. Pero, así como en las cripto no hay una certeza del 100% de que se vayan a comportar así, pero hay el patrón, por eso se llama patrón, en la emocionalidad siempre se repiten igual, hasta que yo no me doy cuenta qué es y cómo lo manejo. ¿Hasta acá estamos todos? Sí, Bueno, sí, sí. esta parte... Si querés, te leo la última pregunta que me hicieron, pero bueno, dale. básicamente la acabé de contestar. Preguntan si con más conocimiento es igual a menos miedo. Es decir, Sí, más sí. nos da seguridad o el miedo está siempre. A ver, cuando yo dije que el lenguaje era importante, yo ahora, esto no es algo, es algo para hacerlo en otro momento más, con más tiempo, ¿no? O más profundo. Cada emoción, hay 5 que son básicas, que son las primarias, las 5 emociones primarias, uno la tiene que, digamos, la tiene que describir lingüísticamente. Porque si yo puedo describirlas con el habla, las puedo manejar. Por ejemplo, ¿qué es el miedo? El miedo es algo que voy a perder. Fíjense, con solamente saber eso, algo que voy a perder. O me está diciendo que yo me tengo que preparar más. Por lo tanto, a más información, menos miedo. ¿Sí? En cambio, la tristeza es algo que ya perdí. Entonces, como ya lo perdí, entonces, ¿viste? Es como me pongo triste. Y así con cada una de las emociones. Por lo tanto, tenemos que saber qué significa cada una para saber después qué estrategias utilizar. Ahora vamos a hablar un poco de estrategias con respecto a qué podemos hacer frente a esto. En primer lugar, empezar a trabajar con nuestra línea de tiempo de nuestra historia personal. ¿Qué es esto? Lo que está en verde son las experiencias positivas y lo que está en rojo son las experiencias negativas, ¿no? Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Ay, se me fue. De atrás para adelante, o sea, del presente al pasado, no al revés. No voy a empezar a buscar a ver cuando era niño, qué me acuerdo. No, no, empiezo hoy y empiezo a ir para atrás y empiezo a poner en una línea de tiempo cuáles son mis experiencias, las que yo me voy acordando, qué pasó en ese momento, qué pasó cuando fue negativa. Eso me va a ayudar muchísimo a poder entender la emoción, porque toda emoción estuvo en un campo emocional y en un contexto que pasaron otras cosas. Y entonces lo tengo que entender ahí. Entonces me tengo que dar cuenta que si no tengo ese contexto es porque ahora lo puedo cambiar. Esta es una de las cosas para trabajar, digamos, cuando estemos en los grupos, para poder trabajar. ¿Qué otras estrategias tenemos? Por ejemplo, la respiración, ¿no? Ahora, la respiración
No es que yo, digamos, una respiración cualquiera. Vieron que hoy en día están el mindfulness, la meditación. Estos son marcas. Nosotros respiramos de manera totalmente deficiente. Tenemos que respirar con una técnica de respiración. Ahora, ¿por qué la respiración es importante para poder tranquilizarnos? Porque cuando tengo miedo, o me agarra, o me pongo nervioso, el límbico pierde oxígeno. Con lo cual, la respiración, si yo la hago bien y profundamente, le mando oxígeno al límbico, entonces me tranquilizo y pienso mejor. Entonces libero la parte racional para poder pensar. Otra estrategia que puedo usar es, por ejemplo, hacer una cosa diferente para distraerme. Si yo veo que ahora estoy nerviosa, tengo que poder decir, bueno, a ver qué hago, no sé, me pongo a mirar algo, tengo que salirme de esa situación en lo posible. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Imaginar lo que me está pasando en el cerebro. Esto que dije todo antes, si ustedes se lo van a imaginar, bueno, lo que pasa es que el límbico me lo secuestró el reptil, y entonces ahora, como para salirme de eso, tengo que poder respirar, y digamos, empiezo a pensar eso, digamos, son estrategias. Otra cosa es ponerme objetivos. Objetivos es decir, mira, yo voy a invertir tanto, entonces mi objetivo es, no sé, que en tanto tiempo, quiero ver cuál es el progreso. Entonces, ponerse objetivos alcanzables y estar pensando en el objetivo. Otra de las estrategias, que lo que decía Edgar, es conversar con los grupos. Trabajar con los grupos es muy importante porque genera distintas ideas, hacen aportes. Entonces, muchas veces el estar con el grupo me permite hacer que me vaya relajando y que el reptil se vaya sintiendo menos cuidadoso. Porque el reptil, ¿por qué secuestra? Porque él piensa que se va a morir. Es decir, él cuida nuestra integridad biológica. Es decir, piensa que nos van a matar. Imagínense que en la sabana, cuando surgió el ser humano, estaban los leones, entonces había que hacer algo con eso, había que prepararse para eso. Ahora no tenemos leones, pero bueno, tenemos más o menos algo parecido. Y acá tengo dos elementos, que es bajar el estrés o ansiedad. El estrés, y acá voy a meterme a explicar un poco lo que es el estrés, porque es importante que uno sepa lo que es el estrés. El estrés tiene que ver con dos neurotransmisores, que es el cortisol y la dopamina. Es uno bueno y uno malo. El cortisol es malo y la dopamina es buena. Pero tampoco nos podemos quedar sin cortisol todo el tiempo, porque es lo que nos permite ponernos en posición de actuar fuertemente. Si yo estoy todo el tiempo con estrés y ansioso, el cortisol sube y la dopamina baja. Pero miren que si no bajo el cortisol, la dopamina deja de segregar. Entonces, si la dopamina deja de segregar, voy a estar en un problema, porque entonces mi ansiedad me va a afectar la salud. Eso es lo que hace el estrés en realidad. Entonces, ¿cómo manejo el estrés? Acá puse algo que es gracioso, pero no lo es, porque para las chicas, ¿hay chicas acá en este grupo? Me parece que no, ¿no? Las mujeres bajan el estrés con las amigas y los varones con las parejas. Lo lamento, pero las mujeres no se bajan el estrés con las parejas, sino con las amigas. Entonces, el poder estar bajando ese estrés para poder distraerse es otra estrategia. Son todas estrategias estas, que cada uno elegirá la que le parece y la que puede hacer. Ahora vamos a meternos en algunas estrategias más complejas, porque esto hay gente que lo puede hacer, como yo le decía, me pongo a nadar, algo. Ahora, porque si yo quiero realmente ser un trader exitoso y quiero realmente manejar mis emociones, ya tengo que hacer cosas diferentes. Por ejemplo, trabajar específicamente en la disciplina. Cuando hablamos de disciplina es que yo pueda tener la suficiente fuerza de voluntad para poder hacer que el límbico me pueda responder y mi racionalidad pueda estar funcionando.
Porque tener disciplina no es simplemente una cuestión de voluntad. Mire, les pongo un ejemplo. Imagínense que yo paso todos los días delante de una panadería y entro y me compro un cañón de dulce de leche y me lo como. Al segundo día hago lo mismo, al tercero hago lo mismo. Al cuarto día, lo que está pasando es que antes de que yo llegue a la panadería, mi cuerpo baja el nivel de azúcar en mi sangre, y entonces cuando paso por la panadería no puedo dejar de entrar a comprarme un cañoncito. ¿Se imaginan la disciplina que tengo que tener para decir no entro y seguir de largo? Bueno, esto es lo que pasa cuando uno realmente tiene, repite los patrones continuamente. Es un hábito. Si es un hábito, es muy difícil romperlo, pero no quiere decir que sea imposible. Pero sí tengo que trabajar muchísimo en y acá sí necesito apoyo. ¿Viste? Es muy difícil hacerlo solo. Después, talleres para compartir y experimentar. Talleres controlados, ordenados, con técnicas específicas para poder trabajar y poder manejar esto. Y después hay una que se llama la técnica del desapego, que eso es todo un proceso, es una técnica específica para hacer, que tiene que ver con que yo no tengo que pensar, porque en realidad lo que hace que yo no pueda salirme del pánico o de la situación en la que estoy, en realidad es porque no me estoy desapegando de algo. Ahí hay una consecuencia que a mí me domina y yo tengo que trabajar sobre el desapego de eso, ¿no? Y un patrón de conducta es hacer aquello que seguramente no es lo que tengo que hacer. Y desarrollar el córtex tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con desarrollar la capacidad de reflexión con respecto a esto, ¿no? La capacidad de reflexionar con todo esto. Y creo que, bueno, ustedes ven esto. Esto es un gráfico típico de un driving, ¿no? Fíjense, acá, en cada momento de esto, hay una emoción. Desde la esperanza, el optimismo, la creencia, el tren no me acuerdo qué era, la euforia, es decir, la negación, ven cómo va bajando, hasta que si yo rápidamente no vuelvo a subir, empiezo a descreer, me quiero ir, esto no sirve para nada, me empiezo a decir cosas que realmente, ¿por qué pasa esto? Porque en realidad nuestro cerebro le escapa al sufrimiento cada vez que se le presenta, se le acerca. Entonces, generalmente la procrastinación es eso. Cuando yo me escapo o no lo hago porque me genera tanto sufrimiento enfrentarlo que no lo puedo enfrentar. Por supuesto que estos son todos grados diferentes de cada persona. Cada uno de los que están ahí presentes va a tener va a tener un patrón diferente de comportamiento. También se llaman a esos patrones límites autoimpuestos. Son cosas que las tenemos nosotros, no son de afuera, ¿eh? Recuerdan que yo les dije al principio el cerebro no distingue entre lo real y lo no real. Y es así. Porque todo está en mi cerebro. Afuera hay un hecho, hay un estímulo, hay algo. Está en la pantalla y hay una criptomoneda que yo tengo que decidir, pero todo el resto está en mi cerebro y está en mi límbico. Entonces, yo tengo que poder manejar eso adentro para poder saber qué decido afuera. Y muchas gracias, chicos. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron en silencio o se murieron todos? No, ahí está. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Todos, la verdad, muy buenos, Josefina, son todos muchos conceptos que nunca había estado. Muchas gracias. Bueno, Sí, saben ustedes que todo esto lo dije en 40 minutos, pero ¿sabes qué? Después hay que trabajarlo esto. Es decir, con que ustedes hoy lo dicen, qué bueno, ahora anda a hacerlo. Les puedo asegurar algo, van a hacer mucho más que antes de saberlo. Van a poder hacer cosas, pero hay ciertas cosas que no las van a poder hacer. Sí, no, hay
Hay que y además trabajarlo. hay algunas cuestiones que hay algunas cosas que son muy profundas, aquellas personas que tienen patrones muy arraigados y muy pegados a la emoción, van a tener que tener como un acompañamiento específico para ellos. Pero todo eso, a ver, y otra cosa que quiero decir, esto no quiere decir que el 100% cuando van a invertir la van a pegar. Acá lo importante es tener en cuenta qué porcentaje de aciertos tengan. Porque si yo en 100% tengo un porcentaje de aciertos de un 20 y un 80 de desaciertos, estoy en el horno. La idea es que cuanto más trabajo sobre mis emociones, yo puedo ir aumentando ese 20%. Entonces voy a tratar de hacerle caso a Pareto, que es el 80-20. El 80% tengo que tener la capacidad de aciertos y un 20% de desaciertos. ¿Sí? Pero tengo que poder trabajar esa parte y sobre todo reflexionar, pensar, hacer ejercicios. Bueno, así que si uno quiere ser un tenista top 10, tiene que practicar 8 horas por día. No digo 8 horas por día acá, pero por lo menos tiene que tratar de practicar bastante. Hay una cosa, José, que nosotros siempre decimos en nuestros cursos, que la profesión como trader, uno se lo puede tomar como de dos formas. Se lo puede tomar como hobby o se lo puede tomar de manera profesional, justamente como una profesión. Y en esto justamente me diste pie con el tema del tenista. Un tenista que practica el deporte por simple hobby, es decir, por diversión, porque le gusta el tenis o simplemente por deporte, para estar bien físicamente, de salud, ¿qué hace? Cuando va a la cancha, paga la cancha, tiene que llevar su raqueta, tiene que llevar las pelotas, tiene sed, si quiere comprar una Powerade, una Gatorade, y se la tiene que comprar él. Ahora, la diferencia con un tenista profesional, él no va a la cancha en donde están todos los espectadores porque él quiere. O sea, en realidad sí va, pero le pagan por ir. A su vez, él no lleva la raqueta. Se la llevan, inclusive le pagan porque él juegue con esa raqueta. Gatorade, Powerade tiene, pero una habitación completa, si quiere, seguramente. Pelotas, un montón. Toallas, ¿verdad? Pero Claro. además otra cosa, por ejemplo, yo he visto a veces videos de Federer, por ejemplo, para mover las piernas le ponen un conito y hace 50 veces alrededor del conito. ¿Viste? Que te repudre hacer el saltito alrededor del conito, pero ¿sabés qué lo tenés que hacer? Porque vos cuando tenés que mover las piernas, no tenés que pensar. Porque si vos pensás que tenés que mover las piernas, perdés ahí un tiempo que el otro te pasó por encima. ¿Entienden? Es decir, la práctica lo que hace que yo después lo convierto en un hábito y lo reemplazo por otro. Claro, es como para llegar a ser un trader profesional, tenés que pulir todos los pequeños detalles. Exactamente. Psicológicos y justamente con eso, con práctica. Con práctica. Y tenés que tener técnica. ¿Viste? Vos cuando ves un de fútbol, de polero, no es lo mismo que el profesional. Yo te digo que mucho el deporte lo veo porque a mí me gusta el fútbol y yo veo la diferencia, pero cuando es algo que juegue River y pierda como perdió, el resto se diferencia enorme. Todos corren atrás de la pelota y el profesional en su lugar. Bueno, esa es la diferencia, que hay alguien que le dice cómo tiene que hacer y practica. ¿Hay más preguntas, chicos? Porque yo acá veo que hay 7. Se quedan todos callados, no tienen ninguna pregunta, ¿tienen? ¿O no entendieron nada o fui muy clara? Fuiste muy clara, muy interesante. Digo, porque a veces cuando no hacen preguntas pasa eso, ¿viste? O no entendieron nada, o fuiste tan clara que realmente, ¿viste? Fue que difícil que eso. En mi caso fueron contenidos nuevos, la verdad que me quedé atónito, digamos, porque hay palabras nuevas y pensamientos nuevos. Bien. Yo siempre sugiero, creo que lo hablé con Nico antes, que vieron que ustedes están armando como grupos. Bueno, es importantísimo el grupo, porque estas cosas son como para decir, bueno, un día nos ponemos a charlar de cuál es la estrategia de la respiración, cómo la aprendemos. Bueno, hay que aprenderla,
Porque la respiración le tengo que mandar oxígeno al límbico para que se relaje. Bueno, ¿cómo hago esa respiración? ¿Como la hacemos todo el tiempo? No. Hay una técnica Ahora- para respirar. José, ahora cuando los chicos acá de TGT paguen el viaje a México, ahí practicamos respiración en la playa, todo. Está Chao. bien. Sí, seguro. Ahí practican y vamos todos. Porque te digo, no me van a Parte de dejar todo, por eso. no me van a dejar a mí en Buenos Aires. No, lo que pasa es que está todo pago porque ellos quieren que nosotros practiquemos para salir buenos traders. Bueno, yo lo que creo que mi objetivo hoy era que ustedes pudieran comprender qué importancia tiene la parte emocional en una persona, que, como yo les dije al principio, lo emocional direcciona lo que ustedes hacen. No es lo racional, porque la mayoría de la gente cree, ay, lo que pasa es que hay que pensar. No, tenés que pensar, obviamente, pero en realidad tenés que ver qué es lo que te hace pensar el límbico, porque no es que vos pensás lo que querés, pensás lo que el límbico te condiciona a pensar. Entonces, lo tengo que separar eso, lo tengo que distinguir una cosa de otra. Ahora, hay situaciones en las cuales es imposible que el reptil no me secuestre, porque el compromiso emocional es demasiado importante, ¿no? Ahí no hay vuelta de pensar ni respirar. ¿Por qué? Porque son situaciones extremas. Nadie está hablando de esas situaciones, ¿eh? Bueno, yo veo que acá hay cosas en el chat, pero no sé si son preguntas. No, son mensajes viejos, José, así que quédate tranqui. Bueno, Creo que eso es todo. Bueno, detengo la grabación.